magnético, atractivo, telúrico, atrayente, fantástico, extraordinario, bello, impresionante. Son algunos de los adjetivos con los que nos referimos a un espacio que va desde el faro de Cabo de Gata hasta el charco de la Rambla Morales. Cabo Gata, tierra mía, de gracia y sabiduría tienes playas sin igual, bonitos barcos pesqueros y sus buenos marineros que se hacen al ama, y un marinero valiente navegando el mundo entero, cantando de soberano y la guitarra en el barco, como un buen aventurero. Y Cabo Gata, bonito, que brillo más bonito tiene el tesoro de toda tu playa, Cabo Gata, bendito, que pescaico frito tienen los bares junto a la playa, y agua más bendita, con la brisa azul y blanca, ay que le quiero y te quiero, ay que lo quiero cuánto te quiero, y mi Cabo Gata, Cabo Gata, quien te viera paseando por tu playa, Cabo Gata, quien te viera, y a la vela por tu agua, con la brisa azul y blanca, y el estribillo, y muchas gracias. A principios de los 60, un pescador de Cabo de Gata se enrola en barcos mercantes que le permiten conocer medio mundo. Es este un señor inclasificable por genuino, hombre que derrocha simpatía, con gusto por la escena y una querencia por el cante que le lleva a adaptar letras de, entre otros, Farina o Pepe Pinto. Ay, velero, porque yo lo gobernaba, ganó mi barco velero y entre los mares luce. 10 años de periplo en la marina mercante cuenta este hombre singular que parece sacado de una entrevista de Jesús Quintero, de García Tola o del primer Lauren Postigo, aquel que mostraba el mundo de la copla y el flamenco a propios y extraños en Cantares y en el Corral de la Pacheca. Hablamos del señor Antonio Rodríguez Rodríguez, en ocasiones Antonio Playa. Pues yo fuera estuve desde el año 60 hasta el 71, con los papeles de mi padre que le cogí de la chaqueta para desenrolarme. Entonces yo no sabía ni dónde tenía que ir, pero me enteré dónde estaba el contramaestre, don Alfredo. Fui a su casa, a la comandancia, y firmé con el dedo de mi padre, anda que no. Y a otro día estaba yo en Marruecos, para que entidad. Y de ahí ya no he parado hasta el 71, ya pues compañías como las NAS de Bilbao, a Noruega, vendieron el barco en Hong Kong y me vine otra vez y me trasladaron a otro. Y ya hasta que yo digo, no quiero más para trabajar, me trabajo aquí. Uno ya se mentaliza a que va a trabajar en una nación y no saben, como dicen, no te saben lo que te van a echar. El capitán, yo me voy a cero, pero si quiero ascender y si quiero desembarcar o quiero llamar a mi hermano, al Juanillo 2 veces que le llamé, porque Angelico aquí no tenía vida, pues venga, yo te llamo, yo voy al capitán, por mi comportamiento, se supone que no hay problema. Entonces yo al Juan le mandaba su dinerico para que fuera a Noruega una vez, pero como era algo pendoncillo, ¿qué pasaba? Que se compró un 600. Mira, se compra un 600 y a la Bericoque, a la alquilar, cuando se acabó las perras, que yo me quiero ir a Noruega, vale, hablo con el capitán, toma la dirección esta y vete a Noruega 2 veces. Y así, claro, él no cogía el puesto que yo tenía, que era el segundo, de Les Madros a Madros, son categorías ya para primer marinero, ya para contramaestre. Ahí lo mandaron primeramente desde que voy. La emigración también afectó a la actividad salinera y con anterioridad a la actividad minera.
Empezaron a decir que en Barcelona se ganaba más dinero y entonces y en Alemania mi hermano, lo digo por mi hermano, que estábamos ahí a gusto. Y estaba, ya les digo, teníamos la carpintería en Cabo de Gata que tenía y trabajaban en las minas cuando había alguna avería, mi marido y él. Mi marido con una bucecilla y él con una moto. Pero decían que ganaba mucho dinero y pidió y se fue. Y luego después, pues le gustó aquello y vino por su familia y se quedaron allí. Definitivo, vino por jubilado y a nosotros nos trajo un contrato para que se fuera mi marido y yo no quise. Y entonces aquí tenían que ir con los camiones en busca de gente, que tenían los bancos, casi todos los bancos estos son de esos, de llevarlos atrás en el coche, en los camiones, y entonces pues, a traerse gente y entonces se llevaron la fábrica para Roquetas primero y luego para Torrevieja. Y eso porque no había, y los barcos a Almería a cargarlo, y se perdió el muelle y se perdió todo. Luis Rodríguez Rodríguez es hermano de Antonio y, como él, hijo de Antonio, el Chato, y Antonia, la Viva. Como su padre y sus hermanos, Luis ha sido emigrante, emprendiendo un viaje de ida y vuelta al alcanzar la mayoría de edad. Viaje en el que sugiere que fue más importante el propósito que la necesidad. Como a su primo Antonio, es fácil encontrar a Luis en la playa de Barada, en la que a diario desembarca su hijo Luisillo, el último pescador en activo de los Chatos. Y mi madre, que nació en la Carolina porque su padre, mi abuelo Luis, hacía inmigración a las minas de la Carolina, Jaén. Entonces, allí mi abuelo tuvo un accidente y mi madre quedó huérfana. Mi madre tenía 2 hermanas casadas en Francia. Pues cuando venían de la mili, mis hermanos, mi madre hacía inmigración a la vendimia a Francia, se llevaba a un hermano que cumplía la mili y a mi hermano el menor, que hoy tiene pues 62 años. En Cabo de Gata la gente de la mar hacía inmigración. Y, pues, siendo de Cabo de Gata había una parte que lo hacían, sobre todo Alemania, más que a Francia, Alemania. Pero bueno, Alemania y Francia era donde la gente hacía inmigración. Y la parte más pegada a la orilla, la parte jabegota, pues lo hacía, pues unos se iban a la Almadraba, otros se iban a Castelló a embarcarse en las traíñas, en muchos. Y mi padre, pues porque ya había gente allí que había emigrado, se fue a San Feliu de Guíxols. Y no estuvo mucho tiempo. Entonces él se va a San Feliu y allí están embarcadas las traíñas, según contaba, lo apreciaba mucho por el tema. La gente de Cabo de Gata, pero no solo de Cabo de Gata, de San José, del pueblo, de las negras, cuando han salido, cuando han emigrado, han sido muy queridos, pero ha sido porque han sido gente que han trabajado, han sabido estar y trabajar en la mar y sobre todo remendar. Entonces allí en San Feliu pues pronto se hizo de querer porque claro, mientras tú llegabas en tierra, ponías el pie en el muelle y te perdías hasta las 7 de la tarde, quedabas otra vez para salir con la traíña, pues él se quedaba allí en el muelle a remendar. ¿Cuántos no se hicieron su casa yendo a Alemania y se hacían su casa y se tiraban 9 meses allí, 3 meses aquí? Pues bueno, pues mi tío emigraba a la hostelería y se iba a todos además. Y entonces en un viaje de eso, en el año 74, pues yo me voy con él. Yo cumplo 18 años en esa época y me voy con él y con su mujer, que también era el primer año, mi tía Lola, y me metieron en un hotel de la familia de donde trabajaba mi tío. Ya posteriormente ya estuve otro año, hasta el año 70, pero ya en cruceros, ya en barcos, ya relacionado con el mar. No, era lo que a mí me llamaba la atención. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Eso cantó Chabela y canta Martirio, sublimando la letra de Julio César Isella y Armando Tejada Gómez.
Ese es el espíritu de este médico cabogatero al que se le ilumina el rostro al hablar del esfuerzo de sus padres y del carácter de sus vecinos. Es Joaquín Pérez Rull, un hombre de sonrisa amplia, de gesto sereno y un convencido de la importancia de las simples cosas. Joaquín nos habla de sus padres y de la inmigración puntual a Alemania de su padre, agricultor en el paraje de los Rubiales. Eran personas muy nobles, muy cariñosas, no había violencia en casa, siempre había cariño entre ellos, y a pesar de la dureza de la época, ¿no? Porque ellos se dedicaban a la agricultura, pero a veces la agricultura no iba bien, no era suficiente porque en enero o en febrero caía una nevada, un hielo, y entonces quedaban pues todos los tomates, se perdían, la cosecha se perdía, etcétera. Y al final pues tuvo que optar por irse a Alemania, a emigrar a Alemania durante, creo que estuvo 7 años. Y eso dio pie a que mi hermano, que fue el primero que salió del pueblo, gracias a la iglesia, porque los pobres no podían estudiar, entonces tenías que ir a un seminario, ¿no? Y él se fue a Cuevas de Almazora y luego él pues tiró de mí, que yo estaba en el pueblo, para ir a Almería, ¿no? Y empezar a lo que es estudiar allí en Almería, pero mi madre pues era la que ayudaba en casa, mi abuela igual, mi padre estaba fuera, entonces eran también, recuerdo las navidades como un poco tristes, ¿no? Porque hacíamos esquelas, no había teléfono, no era una esquelita que le mandábamos, él no venía, entonces era un poco un mal sabor, ¿no? De que llega las navidades, escuchabas la música, pero te daba una alegría nostálgica, ¿no? Joaquín emigró para ampliar sus conocimientos como médico, para ejercer su profesión y para, como él dice, valorar sus raíces. Yo no notaba diferencia porque yo siempre he tenido contacto, he sido igual, no he cambiado tampoco mi forma de tratarme con la gente del pueblo. Y luego después, cuando fui a la universidad, pues siempre he mantenido un contacto aquí y los he visto evolucionar a todos, pero parece que evolucionan en paralelo a mí. Es decir, no ha habido desencuentros, siempre he recibido cariño, no he recibido malas palabras. Creo que en la vida he tenido bastante suerte de haber nacido aquí, y de haber tenido pues la gente que hay aquí, la familia, que he tenido mucha suerte, ¿no? Creo que la vida me ha tratado bastante bien.